Bueno. Aquí llegamos ya al sector de la Jarilla, que es el lugar donde comienza este recorrido. Dejamos el autito ahí estacionado y nos vamos caminando para empezar a subir la ruta. Ahí, en ese sector que está ahí, es donde comienza la ruta. No sé si se alcanza a ver el caminito que va subiendo el cerro. Look out, here she comes, the woman that I love. Hola mi gente viajera, ¿cómo están? Me presento, para los que no me conocen, yo soy Arnaldo González, más conocido como El Pituto, y les quiero contar que el 16 de enero del 2023 hice mi segundo video en terreno en mi canal, y me vine a este lugar muy especial al interior de Salamanca. Ya cumplido el año, desde ese día decidí volver a este lugar a ver en qué condiciones se encuentra. Por eso, no se cambien de canal y vamos a ver cómo está hoy en día la famosa Poza Azul. Bueno, les quiero comentar que yo vine hace un año a este sector, al sector de la Poza Azul. En ese tiempo vine con mi mamá. Aquí arribita les voy a dejar el link para que vayan a ver ese video. Bueno, en ese tiempo el video no tenía muy buena calidad porque lo había hecho con mi teléfono, pero no estaba en muy buenas condiciones. Y con ella vinimos a hacer este sendero y ella logró llegar, la verdad, logró subir y llegar arriba. Ella llegó hasta arriba, así que lo logró. Pero en esta vez, como cumplí un año que no vengo a este sector, tomé la decisión de venir. Vengo junto con mi hija Cristi y su pareja, que me están acompañando, así que ellos van adelante caminando ya. La idea es ver cómo se encuentra después de un año la famosa Poza Azul de acá de Salamanca. Mi primer video que hice el 18 de enero del año 2023, en realidad no fue mi primer video. La verdad que fue el segundo video. El segundo video que hice en terreno desde que empecé mi canal. Así que ya voy cansado, ¿no? Y estoy recién empezando. Pero aquí es donde tienen que seguir. Esta es la ruta. ¿Ven? Por aquí se van y siguen solamente el caminito. Así que vamos para allá. Vamos a ver cómo nos va con este trekking que vamos a hacer. Aquí está esta entradita. Y nada, vamos a avanzar. La distancia exacta de caminar es de 1,5 kilómetros de distancia, en lo que implica toda la subida y después la bajada hasta llegar a la Poza. Santuario de la Naturaleza. En febrero del 2018. Efectivamente, en febrero del 2018 se decreta como Santuario de la Naturaleza el sector de la Raja de Manquehua y Poza Azul. Pero les voy a ir dejando aquí, como les digo, con exactitud lo que es. Y abarca desde el sector de la famosa Raja de Manquehua hasta el sector este que es la Poza Azul. Todo ese sector se declaró Santuario de la Naturaleza. Bueno, y ahora en off les voy a decir la cantidad de flora y fauna que se encuentra uno en este lugar. Respecto de la flora presente en el área, se ha registrado un conjunto de especies de plantas vasculares, de las cuales 48 son endémicas, 42 nativas no endémicas y cerca del 8% de su flora vascular se encuentra clasificada en estado de conservación. Se ha registrado un conjunto de especies de vertebrados nativos en el área, de los cuales 49 corresponden a aves, 6 a reptiles, 2 a anfibios y 3 a mamíferos. Tanto los reptiles como los anfibios destacan por un alto nivel de endemismo. Aquí, en el video pasado, fue donde descansamos con mi madre. No fue nuestra primera parada, fue un poquito más abajo, pero aquí descansamos con mi madre. Y seguimos la ruta hacia arriba al cerrito. Se ve que es como que fuera muy fácil. Se ve una ruta muy livianita. Pero para la gente como nosotros, que no tenemos mucha experiencia en hacer estos trekking, estas caminatas, en realidad se hace muy pesado. Más con el sol pegando full ahí. Por eso se hace muy pesado. Ya voy seco y no llevamos ni
ni la mitad del cerro subió. Y así que, pero bueno, la idea es llegar a la meta y poder conseguir. No, pero está para mí. Me hace falta venir más seguido. Aquí, no sé si llegan a ver el otro video, aquí nos sentamos con mi mamita a descansar esa vez. Y aquí voy a descansar yo también, un poquito. Los chicos, allá vienen los chicos caminando. ¡Saludos a la cámara, chicos! Este lugar no corre nada de viento. ¿Qué quieren que les diga? Corre pero un viento muy suavecito. Y el sol es como que estuviera aquí, arriba de la ceja. Y así que ahí vamos, subiendo. Se escucha un silencio. Mire. Solo se escucha a mi hija con Alfred conversando, pero fuera de eso hay un silencio. Y los animalitos, las cabritas, los vacunos que gritan a lo lejos. Ya hemos avanzado un buen resto. Si se fijan, está lejos allá ya. Y nos queda ya muy poquito aquí. Llegar ahí, cruzar al otro lado y llegamos a la cima. En realidad es bien pesadito para uno que no tiene esta caminata muy seguido. Va muy complicado. Me aseguré sí de venir con el agua ahora y para hidratarme un poquito más, porque venir para acá sin agua es matarse. Aquí llegamos a una parada donde hay un poquito de información del lugar. Ay chicos. Va, y la información se la robaron. Bueno, aquí había información antes que ahora no está. Pero sí están estas banquitas donde uno se puede sentar. Ya estoy aquí en la cima, ya prácticamente. Hemos llegado a la cima. Vengo muerto, la verdad las cosas. Si se fijan, ahí está la bajada, el camino. Así que aquí vamos. Aquí llegamos a la cima ya, que es esa parte que está ahí, donde está la caseta. Y ahí donde están esas piedrecitas es donde mi mamá dejó sus recuerdos. Ay. Uy, muy mal voy. La poca costumbre de hacer esto. El área posee una superficie aproximada de 2.242 hectáreas y se encuentra ubicada en la comuna de Salamanca, provincia del Choapa, región de Coquimbo, a tan solo 48 kilómetros de la ciudad de Illapel, con un total de 58 minutos de distancia, y desde Salamanca está a tan solo 20 kilómetros con una distancia de 36 minutos en automóvil.
por la ruta D827. De acuerdo a los antecedentes acompañados y los informes técnicos desarrollados por el Ministerio del Medio Ambiente y el Consejo de Monumentos Nacionales, el área propuesta como Santuario de la Naturaleza se encuentra dentro del hotspot chileno de biodiversidad, el que es reconocido mundialmente como de importancia global para la conservación de la biodiversidad por contener aproximadamente 1.500 especies endémicas. El área denominada Raja de Manquehue forma parte de una estructura llamada Falla Manquehue, que se extiende por más de 50 kilómetros. Producto de esta falla se eleva un macizo rocoso de 2.300 metros sobre el nivel del mar, llamado Cerro Manquehue, el que es dividido por una enorme fractura o grieta de origen tectónico conocida como Raja de Manquehue. En el área propuesta surge como un elemento singular la denominada Poza Azul, lugar en donde se conjugan elementos geológicos, hidrológicos y vegetacionales que le otorgan al área un carácter de oasis en el paisaje semidesértico del entorno. Ubicada en la localidad de Jarilla, cerca del estero Culagua, que cuenta con petroglifos y una espectacular caída de agua que llegan a 4 pozas, lo que lo hace un escenario magnífico. También está esta caseta que también la mostré la vez pasada y que lamentablemente, si se dan cuenta, los vidrios rotos, miren las puertas. Y esto es por la maldad que hace la misma gente, los que vienen para acá. Mira, están súper bien hechitas estas cosas y la gente las destruye. Si no me equivoco, miren, la gente mira los vidrios como están, todos destruidos, hechos tiras. Si no me equivoco, el año pasado cuando vine no tenía vidrio acá, estaban todos hechos tiras. Y aquí tenemos este letrero que dice Sendero Interactivo de la Poza Azul Salamanca, proyecto financiado por el Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, Gobierno de Chile. Proyecto denominado Plan de Conservación de la Biodiversidad en la Raja de Manquehue y la Poza Azul, ejecutado por la Comunidad Agrícola de Chalinga, Salamanca, diciembre del 2017. Pero lamentablemente nos falta la gente tonta que viene a destruir esto, quebrando los vidrios. Y bueno, por lo que veo, el famoso arte urbano que también se hace presente ahí, en no tan grande escala, pero también está, que es otra de las tonteras que yo encuentro también. El lugar aquí arriba por lo menos no se ve tan sucio. Aquí hay un letrerito donde nos indica a qué se debe el Santuario de la Naturaleza. Aquí vinieron, mira, Colcrin, cometa Colcrin, Panimávida Colbún, de polo a polo. Y aquí está lo que nos dice. Ya uno baja por este camino hacia la Poza Azul. Así que allá vamos. Lo bueno que he encontrado, mi gente, que no se ve basura. Eso me ha gustado mucho porque no he encontrado mucha basura así en el camino ni en todo lo que he recorrido ahora. Tampoco arriba no se ha encontrado mucha basura. Nada, prácticamente no se ve.
Así que ese es un punto a favor para la gente de acá de Salamanca y a los turistas que vienen. El no dejar la basura, que eso es lo bueno. Esperemos que allá tampoco haya basura y esto termine con algo muy bonito así. Aquí llegamos como a otra parada donde hay como un miradorcito también. ¿Ven? Aquí hay un miradorcito también donde pueden mirar para abajo. Uy, que se ve. Miren cómo se ve allá. Oh, está grande aquí. Oh, está bien alto. Está bien alto. Ya aquí estamos encontrándonos con la roca grande. Ahí vamos. Ahí se ve un poquito agüita. Ah, bien. Oh, y hay agüita. Ahí se ve la agüita. Muy poquita. Ahí se ve un poquito agüita. Llegado. Una de las primeras poses. Ah, qué bueno. Corre menos agüita, sí. Debo decir, porque la vez que vine anterior corría más agua. ¿Ah? La vez anterior, cuando vine, el agüita llegaba hasta donde está la rayita. Esa rayita en la piedra. Y también allá caía un chorro más grande. Pero ahora no cae ese chorro grande. También noto que el agua está un poquito más sucia. You have the time of your life every single night. The confetti's raining down. You put your hands to the sky, center of the crowd. You're the talk of the town. And I tell myself I don't want that. What glitters. Bueno, una vez llegando a la poza por el lado izquierdo, sigue el sendero que nos llevará más arriba, donde la cascada, pero muchos atraviesan por entre las rocas y ahorran ese tiempo. Debo decir que el lugar está más feo que la primera vez que lo visité, ya que desde acá me di cuenta que para dejar despejado el sendero, cortaron gran parte de los árboles del lugar, pero de una forma muy descuidada. Hubiera preferido que se hubiera hecho con más cuidado, como por ejemplo, tratar de dejar un túnel para pasar por entre medio de los árboles, pero la verdad de las cosas, llegaron y destruyeron y tiraron todo a un costado. Esa parte no me gusta. Yeah, I wanna be the life of the party. I wanna dance with somebody. Be cool. I wanna be the life of the party. I wanna hold on to somebody. Be cool. Bueno, aquí corre la agüita. Si no me equivoco, son pescaditos esos que están ahí, ¿o no? Mira, son guarizapos. Mira los guarizapos. Tantos que hay, mira. Mira, ¿los ven? No sé si la cámara los distingue. Ay, uy. Esos negritos, todos esos negritos son. Próximamente van a ser ranitas. Ranitas. Hemos llegado a la Poza Azul. ¡Ul! Todavía está el eco. ¡Ay! ¡Lo logré! ¡Ay! Con la sandía en la guata, pero lo logré. ¡Ay! Cuando vine el año pasado estaba hasta acá el agua. Hasta aquí. Y ahora no hay nada, no cae ni una gota de agua. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Bueno, mi gente viajera, hemos llegado aquí a la famosa Poza Azul. La verdad las cosas en esta pasada que estoy haciendo ahora no me gustó mucho porque la encontré muy seca. Prácticamente no es como fue el año pasado. El año pasado cuando vine se veía, corría un poquito de agua y ahora la verdad no corre nada, está todo el agua estancada y eso, pero lo importante es que llegamos. Ya les estoy mostrando cómo está ahora la Poza Azul y nada, pues les voy a dejar aquí un video para que ustedes puedan ver cómo era en ese tiempo hace un año atrás y también hace 2 años atrás cómo corría aquí el agüita. Así que los dejo invitados a que vean ese video. Vamos para allá. I've been as cold as a bucket of ice. I've been trapped like curious mice, and I've been looking for a way out into the sparkling light. I've been a lost balloon in the blue
to burn, 'cause the flames are really high all over the world. We don't need no fuel or fire for our love to burn, 'cause the flames are really high all over the looking for answers I couldn't find, so far from home, down in the world below. Hey, now I can reach out and touch the sky, 'cause you make me fly like a hummingbird into the night. Just had no clue until I first laid my eyes on you, and now I never have to flee into the fire now for our love to burn. Yeah, the flames are really high and all over the world. The world love to burn, 'cause the flames are really high and all over the world. The No creen que estoy loco, pero me pareció ver una persona de repente y no la puedo encontrar. Hasta que de repente miro hacia el costado y ahí apareció. La verdad, en ese momento no me di cuenta, pero después volví a ver de qué se trataba, por qué andaba esa persona ahí, y realmente era por esto. Ahí llenamos la botellita del tubito. No se ve, súper cristalina. No se ve para nada ningún tipo. Qué mejor filtro que el mismo filtro de la tierra. Y quizás esta agüita con cuántos minerales vendrá. A ver, la vamos a probar. A ver cómo es. Muy rica y heladita. ¡Oh, qué bueno el agua! Oh, si vienen a la Poza Azul, no se olviden. Ahí está el tubito. Me imagino que cuando hay más agua debe salir mucho más agüita. Pero un 7 el agua. Me voy a despedir entonces desde acá de la Poza Azul. Vamos a dejar hasta aquí este video, porque ya nos vamos a ir de vuelta. Mi hija ya están abajo, vinimos a llenar el agüita de nuevo. Les mostré el lugar de la vertiente, así que nos vamos. Espero que les haya gustado este video. No se olviden dejar su like, su comentario y suscribirse, que es lo más importante. Así que ayúdenme suscribiéndose, ayúdenme para poder llegar a los 2000 suscriptores. Gracias a Dios vamos poquito a poco subiendo. Vamos de 50, de 60 suscriptores en cada videito que hacemos, y eso es muy bueno. Por lo general yo lo considero que está bueno, así que lo importante es que vayamos creciendo. Una, para que YouTube así me pueda ayudar a, ¿cómo se llama?, a seguir haciendo más videos y poder viajar más lejos, que eso es lo que me gustaría, viajar más lejos. Así que sin más que decir, los dejo con la famosa Poza Azul. Nos estamos viendo. Chao, chao.
to the bone.